Saludos cordiales a todos los compañeros de la Universidad Central del Ecuador, a todos quienes se dan cita esta noche a la segunda emisión de Noticiero Central, un informativo que se desarrolla todos los lunes para hablar sobre los hitos que han acontecido durante la semana y un poco de velar qué hay detrás de cada suceso desde el lado del análisis, un poco con catedráticos, con académicos, con analistas políticos. Esta noche nos acompaña Erika Silva, docente de la Universidad Central del Ecuador, ex ministra de Gobierno. No, de Le damos cultura, la bienvenida. Ex ministra del Gobierno, o sea, de Cultura de un de gobierno, cultura. ¿no? Exacto. Ha sido mi profesora de análisis de coyuntura, entonces muchas gracias, Erika, por estar aquí. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, por invitarme y saludos a todos quienes están ahorita conectados escuchando esta entrevista y pues a nuestra querida universidad, a nuestra comunidad académica, muchos saludos. Muchas gracias. Me dicen que se escucha lejos. ¿Así? ¿Se me escucha bien? No, ¿se me escucha bien? Yo sí te escucho, Perfecto. Eh, un poquito más Primero, alto tal vez. ok, muchas gracias. Como ustedes saben, la dinámica de este noticiero, de este informativo semanal, es recorrer por los sucesos, los hitos coyunturales que han trascendido durante la semana para develar qué es lo que ocurre en el plano de las estructuras, de las superestructuras. Para ello, iniciamos con un breve recuento con el lunes 28, en el cual se celebró el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro. Aquí recordemos en varios sitios del Ecuador se festejó se conmemoró con marchas, con movilizaciones, con plantones, en el contexto de un código orgánico de salud vetado por completo por el Ejecutivo. El martes 29 tuvimos una rueda de prensa del expresidente Abdalá Bucaram, en el cual acusaba a la ministra de Gobierno de orquestar la captura de uno de sus hijos, Jacobo Bucaram. Afirma que ella mandaba a los jueces y ponía en su responsabilidad el traslado de su hijo hacia la cárcel Guayaquil debido a que consideraba que en ese lugar corría peligro. El 30S, el día miércoles, se conmemoraron 10 años de una revuelta de los policías en contra del gobierno de Rafael Correa en el 2010. Además, el mismo 30 de septiembre, mediante sesión durante la noche, los consejeros del CNE, 3 de ellos, dieron paso a la inscripción de la candidatura del binomio Arauz Correa para que luego sea modificado en un plazo de 48 horas por la candidatura del señor Rabascal. Recordemos que las calles estuvieron calientes, por así decirlos, con plantones desde el día lunes mismo en las afueras del CNE, en la 6 de diciembre Piedraíta. También tuvimos el tema de la versión adelantada que rindió el exasambleísta Daniel Mendoza, en donde anunció la trama del presunto reparto que existe con los hospitales, que ha existido con la NT y con las concesiones. Por mencionar algunos temas, se puede decir que el consorcio Pedernales para la adjudicación de la construcción del hospital de aquel lugar fue dado como una cuota política. Asimismo, la ANT regional de Manabí, la misma que fue quitada cuando Daniel Mendoza no dio su voto para que continúe el juicio político en contra de Diana Tamaén. Tenemos igual las declaraciones del asesor del señor Benavides, del asesor de Daniel Mendoza, en donde dice expresamente que quien daba el OK era la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Continuamos hasta el día de hoy, que fue un arresto por equivocación, ciertas equivocaciones, no sé de qué calaña, en contra de uno de los sujetos procesales de la revuelta de octubre del año pasado. También está perenne el caso del IESPOL, la declaración de Jorge Cherres, quien dice que el Estado adeuda a sus clientes y por tal motivo él no puede pagar. Y María Paula que dice que este señor, mediante su empresa, fungió como tercializador de aquellos bonos de deuda. Erika, ¿cómo está? ¿Qué nos puede comentar? ¿Qué se me pasó? Bueno, hay algunos puntos. Esta, digamos, es una miscelánea de puntos, ¿no? Yo pienso que esto habría que, ¿cómo enlazamos todo esto, ¿no? ¿Cómo enlazamos, cómo articulamos todos estos puntos en una versión que nos dé un sentido, que nos permita entender esto conectada y coherentemente?
¿no? En primer lugar, pues, quiero empezar señalando que desde el 2017 estamos viviendo un retorno al neoliberalismo, ¿no? El gobierno de Moreno, que fue el resultado de una operación encubierta, presumiblemente una operación encubierta, preparada durante largo tiempo, yo diría, ¿sí? Se destapó justamente cuando asciende él al gobierno con el apoyo de su partido, de su movimiento, Alianza País, y de su mentor, que fue Rafael Correa, ¿no? En estos 3 años, pues él no solamente que se dedicó digamos, a perseguir a sus compañeros y a estigmatizarles y a judicializarles, sino que a través de un nuevo pacto con las oligarquías, un nuevo pacto vigilado por Washington, ¿sí? Se orientó a restaurar el neoliberalismo en la economía y a establecer y fortalecer sus nexos con Estados Unidos, que se expresan justamente en la política de seguridad del gobierno y del Estado en este momento, ¿sí? Profe, Entonces, interrumpo. A los compas que están asistiendo, ¿cuál es la definición más comprensible de neoliberalismo que les podemos dar? bueno, el neoliberalismo es el modelo económico, es un modelo no solamente económico, ¿no? Es un modelo integral. Es un modelo que es económico, es político, es cultural, es ideológico, pero que se basa justamente en el predominio del mercado sobre el Estado, en la liberalización de las relaciones, en la desregulación de las relaciones del Estado sobre la economía, ¿no? Es decir, el Estado no interviene en la economía, sino que deja que el mercado se apropie de la economía, que quiere decir, en definitiva, el capital, las empresas. Es lo que está pasando hoy con la famosa ley humanitaria de flexibilización laboral, para que nuestro pueblo entienda, ¿sí? El Estado deja de regular las relaciones y les deja abandonados a los trabajadores sin ningún control, sin ninguna ley que les proteja del abuso de los empresarios. Ese es el famoso neoliberalismo, ¿no? Entonces, el gobierno de Moreno restaura ese neoliberalismo, que significa encadenar nuestra economía al Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Ahora el gobierno acaba de decirnos que va a contratar otro crédito por $7,150 millones adicionales al crédito de $6,500 millones que acaba de cerrar. Es decir, ¿qué es lo que busca? ¿Para qué? Para pagar disque sueldos atrasados. Falso, ¿sí? Eso está prohibido por la Constitución. No puede el gobierno endeudarse para pagar sueldos atrasados. Eso es gasto corriente. El gobierno solo puede endeudarse para obra de infraestructura que no puede cubrir con fondos propios. De manera que ese dinero de la deuda externa, que prácticamente en 3 años ha pasado, va a llegar a $30,000 millones. Correa se endeudó en 24,000 millones en 10 años. Este gobierno ya en este tiempo se va endeudando, ya va a llegar a los 30,000. Entonces es tremendo, y no ha hecho un hospital, un centro de salud, un camino, nada, no ha hecho nada en estos 3 años. Entonces tenemos esto, ¿no? Pero ¿cuál ha sido el modo de operar del gobierno? ¿Sí? El modo de operar del gobierno ha sido, entonces, en ese marco, digamos, esa contradicción con el neoliberalismo que tenía la Revolución Ciudadana, el gobierno de Correa, que esta semana, digamos, conmemoramos el 30S. ¿Qué fue el 30S? Sino un intento de golpe en contra del progresismo, en contra de la Revolución Ciudadana, para restaurar el neoliberalismo. Eso fue el 30S, ¿sí? El 30S fue ese intento de golpe de Estado que se materializó, ¿sí?, a través de, paulatinamente, con el gobierno de Moreno, ¿no? Porque han vuelto a gobernar los mismos oligarcas, ha vuelto a gobernar Estados Unidos a través de este gobierno, y ha vuelto a restaurar el neoliberalismo, ¿sí? Y nos ha vuelto a someter al pueblo ecuatoriano a una situación de miseria, de hambre, de inestabilidad, de incertidumbre, de miedo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, fíjate cómo se va enlazando, ¿no? La lucha que tuvimos durante todo el gobierno de la Revolución Ciudadana en contra de las fuerzas contrarias al gobierno, al progresismo, ¿no?, que se evidenciaron y se materializaron el 30S, ¿sí?
se restauraron con Moreno y el 30S de esta semana conmemoramos, ¿sí? 10 años de ese intento de golpe de Estado, que prácticamente se realizó a través de nuestros votos y de nuestro apoyo a Moreno, ¿sí? Que en definitiva traicionó a ese proyecto y a ese programa. Entonces, ahora, ¿cómo se reparto, digamos, cómo se articula esto de Mendoza? Sí, señores, fueron aliados, son aliados del gobierno, debemos entenderlos así, ¿sí? Ellos son del gobierno, ¿sí? Son sus aliados, fueron sus soportes, sus sostenes, porque este gobierno que se entregó a las oligarquías, este gobierno que se constituyó en el operador político de Estados Unidos, este gobierno que tuvo que traicionar el programa y se quedó sin apoyo social muy pronto, ¿sí? Este gobierno tuvo que gobernar sobre la base de pactos inmediatos con las fuerzas que le daban el apoyo para conseguir los votos en el Parlamento. Entonces, pues este gobierno... Es una nueva versión del hombre del maletín, puede ser, ¿no? Es que siempre ha operado así el tipo de gobiernos basados en pactos inmediatos con los aliados, un gobierno sin sustento. Eso es lo que tuvimos toda la vida con los neoliberales. No eran gobiernos con sustento popular, con base popular, con consenso popular. Subían poco tiempo, estaban erosionados en el apoyo popular. ¿Cómo se mantenía? A través de los pactos, a través de la compra de votos, ¿sí? A través de la entrega de este reparto que hoy se ha vuelto evidente, pero que siempre funcionó así, siempre, toda la vida. Fíjate tú, ¿qué es lo que hicieron a través de la consulta popular? ¿Qué es lo que hicieron a través de popular? ¿Sí? A través de la consulta popular hicieron pactos, ¿sí? Pactos para el Estado, desalojaron a todo el progresismo del Estado, y se partieron el Estado, no se ve, se Estado, está la señal un poco mala, ¿no? Sí, está un poquito cortado. Ahí lo escuchamos. Sí, bien. Bueno, lo que te decía es que ¿qué hicieron con la consulta popular? La consulta popular fue una propuesta para justamente consolidar el pacto, ¿no? Este pacto que ya de antes, que cuando hacían Lenin Moreno, se destapa, ¿no? Y no sé si están oyendo. Sí, le escuchamos, profe, está un poquito ¿Ya me están oyendo? Está un poquito entrecortada la transmisión. No ya, sé si puede bueno, verificar entonces yo voy a continuar. Sí, deja sacar mi conexión. Tal vez déjame cierrar. Voy a cerrar. Tal vez cierro, espérate. Claro que sí. Mientras tanto, igual comentarles que, bueno, de la lectura de la última semana se devela que, bueno, han habido ciertos problemas que garantizan la gobernanza de los operadores políticos del gobierno, desde mi lectura personal. Pues uno de los asuntos de los elementos que yo puedo atar es que, según la versión adelantada del señor Mendoza, a él se le quitó la ANT, que era parte de su cuota política, de su presunta cuota política, cuando votó en contra del juicio político de Diana Tamaín. Y en esta ocasión, Diana Tamaín fue el voto dirimente para la calificación del binomio. Entonces, creo que la correlación de fuerzas también nos invita, con esta última semana, nos trae nuevas lecturas. ¿Está mejor, profe? Sí, está mejor. A ver, entonces yo quiero terminar la idea sobre este manejo, este modo de gobernar sobre la base del reparto, ¿no? Que esto durante la Revolución Ciudadana no se dio. El progresismo no gobernó así. ¿Cómo gobernó el progresismo? Gobernó con la mayoría, gobernó ganando en las urnas, gobernó teniendo grandes consensos, que le dio legitimidad para tener un gobierno, tomar decisiones, tomar medidas. Entonces, esa es la forma de gobernar, ¿no?
Tú gobiernas sobre la base de ¿qué? De un gran consenso y una gran legitimidad popular, pues. Ese es lo que te da el apoyo. Ahora, si tú no tienes consenso, ¿sobre qué te basas? Sobre pactos puntuales con determinados aliados, ¿sí? ¿Para qué? Para un voto, para 2 votos, para 3 votos. Les entregas cuotas políticas, pero eso no es un gobierno basado en un programa, en un proyecto político, en una política pública. Fíjate qué significa toda esta crisis de salud, que entregaron los hospitales para que hagan lo que les dé la regalada gana a sus aliados, ¿sí? Dejándolos sin recursos para que ellos hagan latrocinios en los hospitales. El gobierno se lava las manos por eso. O sea, ¿cómo es posible? Mientras nuestro pueblo necesita salud y todos necesitamos salud porque pagamos nuestros impuestos y pagamos el seguro social. Tenemos derecho a la salud, ¿ya? Sin embargo, fíjate, al entregar las cuotas de los hospitales, lo que están haciendo es entregándoles para que hagan latrocinio a sus aliados. Eso, entonces es la política clientelar. Es clientelar, es una política de pactos, ¿sí? Telares. Entonces, sobre esa base, solamente así se puede gobernar. Entonces, están acostumbrados a ese gobierno. Pactos con los sindicalistas, pactos con las organizaciones, con los dirigencias de las organizaciones indígenas, pactos con los dirigentes sindicales, con las cámaras, pactos con los partidos, pactos con los movimientos políticos, para tener una cierta gobernabilidad mientras toman decisiones que favorecen a los grandes grupos económicos y a nosotros nos tienen abandonados. Entonces, esa es la política que solamente deben gobernar así. Como siempre, no les importa, o sea, la legitimidad, la calidad no les interesa, ¿sí? No les interesa, ¿sí? No saben que tienen que ver frente a un pueblo, a una sociedad, a una ciudadanía. No tienen idea de eso, ¿sí? No tienen conciencia de la legítima responder y rendir cuentas frente a la ciudadanía. Ahora, lo que tú estás señalando, esta crisis a la que nos ha asumido el gobierno sobre la base de su política, de su entreguismo, de ser un simple operador político del imperialismo, nada más, porque eso es lo que es este gobierno y tenemos que tener conciencia de eso, ¿sí? Este gobierno representa principalmente a los intereses de Estados Unidos y de las oligarquías, eso es lo que él ha hecho, ¿sí? Estamos insertos en una estrategia regional para destruir las posibilidades digamos, proyectos progresistas, soberanos, de liberación nacional, ¿ya? Y restaurar la recolonización, ¿no? La subordinación, el neocolonialismo, la dependencia de este país hacia Washington y hacia los intereses geopolíticos de Estados Unidos en la región. Eso es lo que ha hecho Lenín Moreno durante todo este periodo, ¿sí? Ahora se abre una ventana, se abre una posibilidad, porque estamos viviendo un proceso electoral, entramos a una coyuntura electoral, ¿ya? ¿Qué es una coyuntura electoral? Una coyuntura electoral es una oportunidad para cambiar la correlación de fuerzas. Y ahí la importancia de un proceso electoral. Hemos estado, digamos, enfrentados a un acoso durante todo este tiempo, ¿no? La candidatura del progresismo ha estado enfrentando un acoso, una amenaza de ser eliminada. Fíjate tú, ¿desde cuándo empieza este acoso? ¿Sí? Este acoso empieza desde el 2018. Por 3 veces han negado que este movimiento Revolución Ciudadana tenga un registro electoral que le corresponde, que merece, porque es un movimiento de gente ciudadana que quiere organizarse políticamente. ¿Por qué le quitan esos derechos? ¿Por qué le discriminan? ¿Cuál es? ¿Qué son ciudadanos de segunda? ¿Tenemos tal vez una constitución que diga hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera en este país? No, todos tenemos derechos políticos, todos y todas. ¿Por qué hay unos grupos que sí tienen como la prerrogativa de ni siquiera tener una estructura organizativa, nada? Inmediatamente les aprueba. Hay grupos que les han restaurado el membrete
el registro electoral sin merecimientos, sin claro. tener esta, ¿cómo te digo? El movimiento de Juan Fernando Velasco cambió de nombre, se llama Construye, Y ni siquiera está se llamaba aprobado, Cultura. y ni siquiera Claro. está aprobado todavía por el Tribunal Electoral, ¿sí? Hay otros movimientos como el de la ruptura de los 25, que fue Ese eliminado se del cambió de registro. nombre. Sí, pero no, fue eliminado del registro electoral y le devolvieron el registro. ¿Por qué le devolvieron el registro si no obtuvo los votos que tenía que tener de acuerdo al Código de la Democracia? ¿Por qué? ¿Por qué unos ciudadanos de primera, de segunda y otros movimientos que tienen las firmas y que tienen todo, no les admiten ni les dan el registro? Y a Fuerza Compromiso Social, que es un movimiento aliado que se alió y que tuvo un muy buen desempeño en las elecciones del 2019, que participó en las elecciones del 2017, que participó en la consulta popular del 2018, que participó en las elecciones del 2019, sobre pretexto de que no tiene firmas y que las firmas estaban mal, le quitan el registro electoral. Hace unas pocas semanas. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué hay? Ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Hemos estado bajo acoso. El progresismo ha estado bajo acoso. ¿Sí? Esta corriente que digamos, tiene un proyecto antineoliberal, soberano, redistributivo, que prioriza al ser humano sobre el capital. Este proyecto ha estado bajo acoso por parte de todo el Estado, no del gobierno, de todo el Estado. Gobierno y todas las funciones del Estado se coaligaron para impedir la participación. Le proscribieron a correr. La aceptación de la candidatura sí denota un cambio dentro de la correlación de fuerzas del poder de gobernanza o de lobby Sí, político, quizá. ahí eso está por analizarse todavía, ¿no? Porque Pero a su lectura, evidentemente ¿será que sí o que no? mi lectura es que pueden haber algunos factores, ¿no? Que puedan explicar esto, ¿no? Primero, pienso yo, la presión popular, ¿no? Digamos, una movilización, no te voy a decir que fue de cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas, pero fue una movilización nacional en todas las provincias, ¿no? La ciudadanía afín a esta corriente se movilizó e hizo plantones, se pronunció y se movilizó al Consejo Nacional Electoral. Y los últimos días en las que efectivamente la amenaza de eliminar al binomio del proceso electoral, digamos, digamos, una cuestión que se sentía en el ambiente y que se había amenazado por parte de las autoridades, algunas autoridades del Consejo Nacional Electoral. La propia Diana Tamaín advirtió que la aceptación del binomio pasaba por 4 filtros. Y no solo, 2 vocales se pronunciaron abiertamente en contra de que existe este binomio, ¿no? Entonces, había, digamos, una amenaza real, pero hubo una movilización de la gente muy decidida, ¿no? A defender la participación, porque a la final es una corriente de más del 40% del electorado, ¿no? O sea, no estamos hablando de millones de personas, de millones de adherentes, de millones de voluntades que quieren votar por una fórmula progresista, que no quieren neoliberalismo en este país. Entonces, estamos hablando de una considerable población que se adhiere a las tesis antineoliberales. Esa es, en realidad, el punto, ¿no? Segundo, hubo una importantísima presión internacional. Se pronunciaron organismos internacionales, se pronunciaron personalidades a nivel mundial. Hubo una presión internacional progresista, la internacional de partidos políticos, es decir, la red de defensa de la humanidad, bueno, intelectuales, en fin, hubo una movilización de la opinión pública internacional muy importante, ¿sí? Y por otra parte, yo pienso que la propia burguesía, sectores, digamos, más modernos de la burguesía, no sé, pues, ¿no? Deben haber considerado que, digamos, subir en esas condiciones al gobierno hubiera significado
ya entrar, digamos, absoluta y totalmente deslegitimados. O sea, es un problema de legitimación. ¿Qué es lo que es un proceso electoral? ¿Qué es lo que es ganar en un proceso electoral? Ganar en un proceso electoral significa que tú estás, digamos, recibiendo un gran consenso que legitima al gobierno. Es decir, un gobierno que nace de las urnas, un gobierno que nace de un consenso electoral, es un gobierno que tiene una enorme legitimidad, ¿ya? Enorme legitimidad. Entonces, por eso es que cuando los gobiernos entran de golpe, digamos, después de una elección, empiezan a tomar decisiones muy rápidamente. ¿Por qué? Porque tienen una legitimidad que les apoya, tienen un consenso de que les respalda, ¿sí? Entonces, esa legitimidad, si es que si se hubieran decidido las cuestiones así, el gobierno estaba carente absolutamente, el que subiese, estaba absolutamente carente de legitimidad. Correcto. Porque evidentemente, ¿quién hubiera reconocido? ¿Este 40% de la población a favor del progresismo hubiera reconocido el gobierno? No, pues. ¿Cómo se va a reconocer un gobierno que nazca de esa manera tan espuria, de ese modo tan espurio? ¿Quién lo va a reconocer? E inmediatamente se hubiera hecho campaña para que no se le reconozca a nivel internacional. En No, pues. efecto, sí es un hito bastante trascendental. Pese a las fijaciones políticas de cada participante en esta transmisión, considero que dentro de la coyuntura refleja un cambio en la correlación de fuerzas, en el marco de las estructuras y también del ejercicio de la gobernanza, ¿no? Que es un poquito lo que venimos a conversar el día de hoy. Pero no Pasando nos de tenemos que, tema, también me... pero no tenemos que, no creo que tenemos que pensar en eso, mi querido Sebastián, porque el proceso está, digamos, empezando, ¿no? Y pues tenemos que ver efectivamente que, que, que se lleve adelante, ¿no? Hay una incertidumbre en nuestros países, en Bolivia y en Ecuador, sobre si este proceso electoral se va a cerrar y se va a concluir. Esto es Claro, un y Bolivia punto que que viene de nosotros... un proceso ya prorrogado con presidenta que se Exacto, atribuyó funciones. Sí, es bastante exacto, preocupante el tema a nivel regional, ¿no? exacto, Porque se exacto, exacto, debate entre la lucha de las dos corrientes a nivel mundial, ¿no? Entonces, exacto, es algo exacto. bastante preocupante y Así es, invitamos a todos a reflexionar, ¿no? Otro de los exactamente. temas bastante controversiales que se dio en esta semana es el anuncio de en qué se va a gastar el primer desembolso del FMI, los primeros 2.000 millones que llegan al país. Se ha anunciado que tendrá un carácter social, que tiene un tinte social, lo dijo expresamente Richard Martínez. Y bueno, el ejecutivo, el que preside Carondelet, dijo la noche de ayer que será para pagar sueldos, que será para pagar jubilaciones, entre otras deudas a proveedores, y que bueno, el objetivo es un poco alivianar y que el día de ayer empezaba la nueva bonanza del Estado ecuatoriano. Desde su perspectiva, ¿qué ha implicado el Es, FMI en el Ecuador en procesos anteriores? o sea, qué cinismo, ¿no? Qué cinismo realmente, ¿no? O sea, nos han llenado de deudas, pero innecesariamente. ¿Por qué? ¿Por qué innecesariamente? Primero porque la deuda, como te decía al inicio del programa, la deuda externa de acuerdo a las reglas del gasto fiscal, ¿no? Que han hecho una modificación a través de esta ley orgánica de ordenamiento de las finanzas públicas de manera inconstitucional, porque la Constitución establece cómo se debe hacer el gasto fiscal, ¿no? O sea, ¿cuál es el endeudamiento? El endeudamiento solo externo, solo se puede hacer para gasto en infraestructura, para gasto en grandes proyectos de infraestructura que no tienen y no se pueden financiar con fondos propios. Para eso está expresamente establecido en nuestra Constitución el endeudamiento externo. De ninguna manera para gasto corriente. ¿Qué es lo que está proponiendo el gobierno? Que venga deuda externa para financiar gasto corriente. Si el gasto corriente lo que tiene que hacerse es financiarse con recursos propios, con ingresos propios, como por ejemplo cobro de impuestos, como cobro de aranceles, como cobro, por ejemplo, a la salida de capitales, impuesto a la salida de capitales.
Eso es lo que tenemos que hacer para recaudar recursos y obviamente los recursos que vienen de las exportaciones petroleras y todo lo demás, nuestras exportaciones, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Primero, que les ha entregado las exportaciones a las empresas petroleras. Segundo, que no les ha cobrado los impuestos a los ricos, prácticamente les ha regalado, les ha permitido que sigan haciendo fraude tributario, que sigan evadiendo impuestos, les ha perdonado 6,000 millones de dólares en cobro de impuestos, ¿no? Y les sigue perdonando a través de todo el aparataje legal de que no paguen impuestos, reducción de impuestos, escudos fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Con esos recursos es que el gobierno tiene que financiar todos sus pagos de servicios, sueldos, salarios. Esos son los recursos que sirven para eso. ¿Qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho es reducir esos recursos al mínimo, ¿ya? Y endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, que establece condicionamientos terribles, ¿sí? Terribles sobre la política pública, porque prácticamente nos obliga, ¿sí? A no inversión, no gasto público, reducción del tamaño del Estado, es decir, todo lo que no nos beneficia como ciudadanos y ciudadanas. ¿A quién le beneficia? A ellos como capital financiero, porque a través de esa reducción ellos aseguran que el Estado pueda pagar la deuda, una deuda inservible, una deuda que no está sirviendo para nada, porque díganme ustedes, ¿qué ha hecho el gobierno con la deuda? Ya les digo, nos ha endeudado. Hasta antes del préstamo de 6,500 millones de dólares, el gobierno se había endeudado en 15,000 millones de dólares en 3 años. Ahora con 6,500 millones de dólares más 7,000 que el gobierno dice que va a recibir pronto, otro préstamo de 7,150 millones de dólares. ¿Cómo es posible? ¿Sí? ¿A qué jugamos? ¿Qué van a hacer con ese dinero? Dicen que para... Eso no es correcto, ¿sí? La deuda externa solamente sirve para grandes proyectos. Y aparte que el gobierno lo que ha hecho con la deuda es entregarles digamos, permitir que los importadores traigan mercancías, liberalizar la economía, digamos, ¿sí? Y hacer que los importadores sí traigan mercancías de afuera, liberalizar el comercio, que los dólares salgan, que los importadores no retornen los dólares y que salga la plata a los paraísos fiscales. Eso es lo que el gobierno ha hecho con los dólares, ¿sí? Es tremendo. Yo tenía alguna observación de la cadena que se dio el día de ayer. Decía que expresamente que el superávit global del sector público no financiero para el 2022 sería del 0,6. Entonces yo me ponía a pensar, ¿cómo se puede tener cifras positivas en el sector público no financiero que no obtiene recursos? Quiere decir que o se despide o se deja la inversión, la única manera que sobre plata, ¿no? ¿Cuál es su lectura? El punto es que los neoliberales lo que buscan es crecimiento económico cero y crecimiento demográfico cero. Esa es su fórmula, ¿no? Esa es la fórmula del neoliberalismo. No quieren que los países crezcan económicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es mantenernos atados y acogotados con el endeudamiento, porque la lógica de ellos es la economía virtual, que se llama. No es una economía productiva, sino la economía virtual, la economía especulativa. Eso es lo que es el mundo hoy, ¿sí? El mundo hoy es un mundo basado en una economía virtual, en una economía especulativa, no en una economía productiva, no en la economía real, que se llama, ¿sí? Entonces, a la economía especulativa, ¿qué es lo que le interesa? Tener, digamos, países totalmente subordinados al capital financiero, pues. La economía especulativa, quien gana el capital financiero y los socios nacionales ligados a ese capital. Entonces, a ellos no les interesa invertir. Mira, ¿qué es lo que tienen nuestros empresarios, los empresarios ecuatorianos, que no sé si llamarles los empresarios, porque más se deben al exterior que al Ecuador? De millones tienen en el exterior, 30,000 millones de acuerdo al Servicio de Rentas Internas tenía en el exterior los empresarios ecuatorianos, 30,000 millones de dólares.
solamente que ellos tienen miles de millones de dólares, el propio tienen el exterior miles de millones de dólares. Leía a Andrés Arauz una entrevista que decía que el Estado ecuatoriano tiene en este momento miles de millones de dólares afuera. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que tener afuera? No, claro, la lógica del capital especulativo. Esa es la lógica que explica. Ellos lo que quieren es ganar interés, no les interesa invertir producción. ¿Por qué? Porque la financiera lógica del mundo es la economía especulativa. Creo que tuvimos, Ya se fue se fue al final un poquito. Sí, está inestable, ¿no? Pero bueno, no importa, así no es. Tenemos que adaptarnos a este tipo de Otro sistema. suceso Entonces, actual. no sé, Sebastián, si está claro. Claro, sobre esa base no les interesa el crecimiento. ¿Qué les va a interesar el crecimiento? Apuestan un crecimiento cero. Esa es su apuesta. Claro, en efecto, a mí No, lo que fíjate me... lo que decía, el otro día leía un artículo. Uh-huh. Hay un artículo en Ruta Crítica no me acuerdo el apellido, de un analista que se llama el artículo 59.000 millones, ¿ya? En el que dice pues que durante la crisis sanitaria se acumuló en el Banco Central 50.000 millones de dólares provenientes de ahorros, de recursos, de inversiones, de todo, del sistema financiero ecuatoriano. El presidente quiso destinar 12.000 millones de dólares a que se reactive al aparato productivo, ¿sí? Y se opuso Fidel Legas a eso, el Banco del Pichincha, ¿no? No, eso no se toca, ¿ya? Es decir, mientras se tenía paralizados 50.000 millones de dólares, mientras el país se caía, mientras nuestros hermanos de Guayaquil se morían en las calles, mientras la gente no tenía respiradores en los hospitales, mientras la crisis sanitaria, digamos, arreciaba en este país y la gente se quedaba sin trabajo, ¿sí? A estos no les importaba un comino, tenían 50.000 millones de eso. Eso se llama economía especulativa. Eso es lo que se llama, ¿sí? Economía especulativa. No les interesa la economía productiva, ¿no? Ahí está ganando interés y haciendo sus movimientos financieros. Más o menos la lógica Terrible. del casino, del capitalismo casino que maneja Exacto. Heineck. Esa es la lógica del capitalismo, del neoliberalismo. Ese es el capitalismo de casino. Fíjate lo que ha hecho Richard Martínez. Ellos hicieron una operación de riesgo financiero con recursos del Estado y luego tuvieron que pagar sobre eso. Fue una pérdida para el país, ¿ya? Y nadie ha dicho nada, ¿no? O sea, realmente cogieron los recursos del Estado ecuatoriano y se la jugaron como en un casino hace unos meses, ¿sí? Hace unos meses. Y esto lo denunció Andrés Arauz desde el Observatorio de la Dolarización. Pero ¿qué medio de comunicación, digamos, personaje de opinión, qué ha dicho la derecha sobre eso? Nada, no han dicho absolutamente nada. Yo me imagino que si el gobierno de Correa hubiera hecho eso, si hubieran hecho un escándalo y un incendio, ¿no? En este país. Tremendo. Sí. Pasando de tema también, con octubre se inaugura o se conmemora un año ya de la revuelta en la que se perdieron vidas humanas, en la que el Ecuador se sumió en un paro nacional que al menos yo no tenía memoria de que era un paro nacional y ver cómo los indígenas llegan a Quito. Y creo que varios jóvenes, millennials, centennials, nunca nos imaginamos que algo así pudiera darse. Fue un revuelo total, se paralizaron los servicios, la movilidad y el tema de fondo era el decreto 883
muy similar al 1158 de la semana anterior, que se liberaliza la importación de combustibles. Bueno, ha pasado un año. ¿Qué es el legado que tenemos? ¿Cómo leemos después de un año? Si dio frutos del diálogo, si las vidas humanas cobraron sentido, simplemente fue quizá un acuerdo tras bastidores más para calmar y continuar con el ejercicio de poder. Bueno, lo de octubre es una experiencia dolorosísima, ¿no? Muy dolorosa en muchos sentidos, ¿no? Primeramente es una respuesta popular frente a este modelo neoliberal, ¿no? Frente a esta angustia a la que el gobierno ha sometido a la población. Fue un estallido social. No hemos vuelto desde el año 90 que los indígenas, digamos, se levantaron en la defensa de sus territorios. Desde el año 90 no habíamos visto una cosa así, ¿no? Pero fue algo no solamente indígena, sino popular. Fue un levantamiento indígena popular que además tuvo digamos, una unanimidad en el rechazo total y absoluto al gobierno y a la política neoliberal del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Esa fue, digamos, una respuesta popular, pero fue una respuesta, yo diría, espontánea, inorgánica, corporativa. ¿Por qué? Corporativa porque prácticamente fue convocado por una organización corporativa como la CONAIE, que es una organización, una confederación, digamos, ¿no? Que Pero agrupa... recordemos que los indígenas llegan aproximadamente, me parece que es entre sábado y domingo, pero desde Claro, miércoles, jueves y viernes se mantiene así primero con es. los transportistas, estudiantes, quiteños también que eh, salieron, ¿no? A continuar, y de ahí los Correcto, hermanos indígenas llegaron unos correcto, días. pero todas estas organizaciones son corporativas, transportistas, estudiantes, movimiento estudiantil que es organizaciones, asociaciones estudiantiles, corporativa, ¿sí? CONAIE, corporativo. Es decir, ¿qué es lo que expresa? No eran organizaciones políticas las que estaban liderando esto. No se estaba planteando, ¿no?, el poder político como, no, como una reivindicación y una demanda. Fíjate tú que lo que hubo es un movimiento básicamente corporativo, ¿ya? Y fragmentado en sus demandas, en sus reivindicaciones, aunque era, digamos, la base era la eliminación del decreto 883, que además era reivindicativo, no era político. Fíjate que cuando, por ejemplo, Correa plantea que el gobierno debe salir, que es la oportunidad para que el gobierno salga, cambiar la correlación de fuerzas, ¿no? Eh, digamos, nadie le hizo el menor caso. Nadie hizo el menor caso. Ahí habían dos alternativas. La una era la circunscrita a eliminar el decreto 883, que era la que se circunscribió la CONAIE, ¿ya? Y los aliados. Y la mayoría, digamos, sectores del pueblo querían que salga el gobierno, pues, pero no había, digamos, una organización política que canalice eso, ni tampoco una correlación de fuerzas institucional a nivel del Estado. ¿Viste cómo actuó la asamblea? Prácticamente los asambleístas se escondieron debajo de la cama, hijo, ¿sí? El Estado se paralizó, las instituciones, las funciones del Estado no tuvieron actuación, excepto la Defensoría del Pueblo, que salió en defensa de la gente herida y de los muertos y demás, pero el resto de funciones del Estado se paralizaron, ¿ya? Se convirtieron en subordinadas al Ejecutivo, a Moreno, y a protegerle a él. ¿Cuáles habrán sido los pactos que hicieron, ¿no? En esa Ahora sabemos coyuntura, algunos de ellos, ¿no? ahora que Algunos presuntos. conocemos, ahora que conocemos el sistema de reparto, ¿no? ¿Cuáles habrán sido los pactos que hicieron para que Litardo se esconda debajo de la mesa y todos los asambleístas se escondan, ¿no? Cuando el país vivía la más grande crisis desde 1990. Porque la verdad es que, y en 1990 felizmente hubo un gobierno como el de Borja, democrático, que no atentó la vida de la población, de ninguna manera, ¿sí?
respetó la vida de la población. Los indígenas se manifestaron en todo el país, pero no, ninguno de ellos fue asesinado, ni se le sacaron los ojos, ni nada por el estilo. Ahora Y leo Borja varias negoció consignas. Borja negoció con las organizaciones indígenas. Borja sentó a su ministro de gobierno a hablar con los indígenas, ¿sí? Y bueno, y llegaron a acuerdos, ¿no? Pero acuerdos importantes, estratégicos para los grupos indígenas. Ahora, pues, ¿cuál era? Eliminar el decreto 883. ¿Qué pasó? En realidad, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de eso? El resultado de eso fue que el gobierno le traicionó al movimiento indígena, a la CONAIE más que nada, porque el 13 de octubre se firma el acuerdo, se negocia. El 18 de octubre el gobierno estaba enviando la ley Trole, una ley de radicalización del neoliberalismo a la asamblea, que no pasó porque le archivaron, pero luego esa ley por fragmentos ha sido aprobada desde octubre hasta acá. De manera que el programa de octubre se ha implementado. ¿Qué quiere decir esto? El movimiento popular no triunfó. Hubo un retroceso, de hecho, ¿no? Porque además durante este periodo, y algo que yo creo que ustedes como Radio Feo deberían investigar, ¿sí? Es lo que está sucediendo con todos aquellos jóvenes que pelearon pues en octubre. Ahora sabemos, porque salió un reportaje en El Comercio me parece que la semana pasada, de que hay 801 casos de judicialización, investigaciones, de gente que está investigada por terrorismo y sabotaje. Son 10 años y 13 años de prisión, que están en fase de indagación previa y de investigación. 801, ¿ya? Y se habla de que aquí hay una operación regional de grupos irregulares, de terroristas, que están, digamos, enlazados a nivel internacional, es decir, se está haciendo el mismo discurso del Plan Cóndor de los años 70. Entonces, eso es muy peligroso, muy peligroso. Ya sabemos que, por ejemplo, hay un juicio, hay una judicialización a los dirigentes del transporte. Esta semana justamente se anunció que iba a iniciarse esta fase de indagación previa a un dirigente de los transportistas que participó. Al legislador Jofre Poma se le quiere quitar la curul por la participación en octubre, en los eventos de octubre. Sabemos que a Virgilio, a Paola y a Cristian les han acusado de rebelión, dizque participando. Mira lo que dicen acá, ¿no? Mira, en esta noticia del Comercio, dicen que en octubre, ¿no? Que en octubre las pesquisas detectaron 19 grupos que habían incitado a la revuelta. Ahí estaban colectivos de extrema izquierda, ecologistas, trabajadores, estudiantes y movimientos políticos. Es decir, había mucha participación de gentes, de jóvenes, de estudiantes que estaban en resistencia legítima, ¿sí? Sin embargo, el gobierno, ¿qué hizo? El gobierno fue a acusar a Paola Pavón, a Cristian González y a Virgilio Hernández, a Correa y a todos los demás de rebelión y de que haber conspirado, cuando este fue un proceso y un movimiento popular amplio. Y sabemos quiénes fueron los líderes de este proceso, quiénes convocaron. Ahora yo he leído varias consignas que se llama quizá que este octubre se vuelva quizá a motivar a una revuelta, a una movilización quizá. ¿Usted cree que es posible eso, revivir octubre 19 en octubre 20? No, la historia no se repite la historia. Ya eso es, digamos, utópico. La historia no es cíclica, es dialéctica. El movimiento de la historia es dialéctico. Los hechos no se repiten, aunque las condiciones se ven. Contigo estudiábamos coyuntura, análisis de coyuntura, y veíamos que las coyunturas son únicas, irrepetibles, originales, no se vuelven a repetir, ¿sí? Aunque las condiciones sean idénticas, las mismas, estructurales, la coyuntura siempre es original, es única, es irrepetible, es limitada en el tiempo. Entonces, octubre fue octubre, ¿ya? Pero las condiciones estructurales están ahí.
Están ahí, digamos, ¿no? El problema es, ¿cuál es el problema? El problema es la fragmentación del campo popular. Estamos fragmentados, el campo popular. El campo popular está fragmentado por las mismas divisiones de siempre. Primero, las ambiciones de los dirigentes, ¿no? Que eso es algo espantoso. A las ambicioncillas de los dirigentes, que lo que quieren es tener un cargo, una candidatura, un puesto, eso es lo que quieren y no quieren saber nada más en la vida de eso. Se venden hasta por eso, ¿sí? Hemos visto eso en esta coyuntura, cómo son capaces de venderse. Dirigentes sindicales que se han formado en años de dirigencia sindical se han vendido a este gobierno, ¿sí? Dirigentes indígenas que han votado junto con los parlamentarios de derecha en la asamblea a favor de leyes neoliberales. ¿Cómo podemos entender esto? Que han estado metidos e involucrados en el reparto, ¿ya? Entonces, tenemos es una fragmentación del campo popular. No, esa es una de las situaciones más graves, ¿no? Entonces, no, el campo popular no está unificado en una tesis. Progresismo no es la tesis de todo el campo popular, es la tesis de un sector de ese campo popular que apuesta por esa política, ¿ya? Que quiere una política así, digamos, económica de esa naturaleza, como la que se ha hecho en Ecuador, en Bolivia, como la que se ha hecho en otros países, ¿sí? Que quieren que es una vía que, en definitiva, permite hacer reformas, permite hacer una redistribución de recursos, permite una mejor calidad de vida de la población, permite avanzar en un proceso de transición hacia un nuevo modelo económico, hacia un nuevo tipo de sociedad que vendrá hacia el futuro, no inmediatamente, sino en un proceso de construcción y de lucha, porque la lucha es algo inherente a esto, ¿sí? Entonces, ese es otro punto, no estamos unidos en un proyecto nacional, colectivo, nacional popular, ¿no? Hay fragmentación de organizaciones políticas, hay, digamos, yo diría que hay una influencia ideológica de la derecha sobre sectores populares, sindicales, indígenas, ¿sí? Hay mucha mediación ideológica de la derecha y del neoliberalismo en esos grupos, ¿sí? Entonces, ese es un problema. Para ir cerrando, estamos por agotar nuestro tiempo. Quisiera consultarle cómo ve el tema educativo. Hace menos de 2 semanas se conversaba del recorte presupuestario y es un tema perenne. Varios actores se han pronunciado, unos a favor, unos en contra, otros no se han pronunciado. ¿Cómo ve usted la Universidad Central en cuanto al recorte presupuestario, el actuar de los actores, ¿no? Gravísimo, pues, gravísimo. O sea, el gobierno indudablemente le importa un pepino la educación pública. El gobierno ha apostado por la educación privada. Basta decir que el secretario nacional de Ciencia y Tecnología, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, es un empresario privado de la educación, ¿no? A él no le va a interesar promover la educación pública. El recorte presupuestario es parte de la agenda neoliberal hacia la educación superior. Nos afecta tremendamente a nivel de la Universidad Central. Nuestros colegas, mis colegas de la facultad que tenían contrato, han sido sus contratos cerrados al 30 de septiembre, ¿sí? Se quedaron sin trabajo. Esperemos que la universidad les recontrate en el mes de diciembre. Estamos expectantes en ese sentido, porque su trabajo y su contribución es muy importante, ¿sí? Hemos sido testigos y testigas en este proceso de educación virtual que se ha impuesto gracias, digamos, por motivos de la pandemia, cuán importante fue la colaboración y la cooperación de profesores contratados, expertos en el tema virtual. Esa gente, esos compañeros y compañeras aportaron de una manera significativa. Sin ellos no hubiéramos podido enfrentar este nuevo momento que nos ha tocado vivir a la fuerza en la Universidad Central. Entonces, necesitamos continuar con ese apoyo, con esa cooperación, y para eso, obviamente, la universidad necesita pararse y exigir, ¿no? Exigir, porque no podemos estar de rodillas.
de los actores universitarios, por ejemplo, gremios de trabajadores, el rector, gremios de profesores. Yo considero, y ya me he pronunciado esto en otros momentos, considero que ha sido muy débil, muy débil. Yo pienso que las autoridades debieron ser más firmes y más exigentes. Mire, las universidades cofinanciadas tuvieron una postura más firme frente a esto, ¿sí? Las universidades cofinanciadas inmediatamente hicieron una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte por el recorte presupuestario y ahora han sido favorecidas en el dictamen de la Corte Constitucional. Y nosotros como universidad central, como universidad pública, que siempre hemos estado a la cabeza de las luchas, hemos tenido una posición débil, frágil en esta coyuntura. Debimos haber tenido una posición fuerte y firme porque somos universidad central, porque somos educación pública, porque hay que defender la educación pública. Si no defendemos quienes hacemos la educación pública, nadie va a defendernos, ¿sí? Nadie va a defendernos. Y además hemos demostrado como educación pública que somos importantísimos. ¿Para quiénes? Para nuestro pueblo, pues, ¿sí? ¿Quiénes les podemos brindar a nuestro pueblo un espacio para su formación? La educación pública. La educación privada no. La educación privada les puede dar dádivas. Nosotros somos un espacio de formación. Por eso es que también tenemos que velar por la calidad. No podemos nosotros decir, no, que no nos den recursos. ¿Cómo vamos a garantizar calidad y acceso? ¿Cómo vamos a garantizar que salgan profesionales bien formados si no nos dan recursos? Entonces, es imposible. Necesitamos recursos para garantizar accesibilidad y garantizar calidad, porque si es que no nos dan recursos, entonces hay que cerrar cupos, hay que cerrar carreras, hay que votar profesores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir a parar? Pues, ¿cuál va a ser? ¿Qué opción de educación superior le vamos a dar a nuestro pueblo? Y eso es lo que nosotros tenemos que defender. Entonces, nuestras autoridades están llamadas a hacer eso. Y los gremios, qué lástima los gremios. Qué lástima. Cómo los gremios realmente a mí me han defraudado, los gremios universitarios, ¿no? Muchas gracias, Hubiera esperado profe. más de ellos. Estamos ya por finalizar. Es costumbre de los segmentos que yo presido solicitar un mensaje a la juventud, a los y las estudiantes, los jóvenes del Ecuador que quizá apartaron unos minutos de su tiempo para poder escuchar lo que está pasando alrededor, un poco generar estos espacios de reflexión. El interés no es tener 1000 conectados, sino aportar en el debate para que también los jóvenes, los nuevos decidores del futuro, tengan una perspectiva más amplia y puedan deliberar en todos sus cabales y con la información suficiente. Y qué mejor tratar de hacer en un medio que es bastante afín para ellos, que es la FEUE, ¿no? Así que, profe, Erika Silva, su mensaje a la juventud. Bueno, quiero decirles que ojalá pues me haya podido conectar con ustedes y poder llegarles, aunque sea un poquito, a interesarles por todos estos temas. Y pues decirles que estén alertas, que estén atentos y atentas a país. Han crecido, ustedes probablemente son una generación que han crecido bajo condiciones diferentes, crecieron tal vez en un país diferente y ahora están enfrentando otro. Entonces decirles que eso también depende, la posibilidad de cambio depende también depende de cuánto ustedes hagan para que eso suceda. Eso sería. Muchas gracias, profe. Le agradecemos por su tiempo. Le recordamos a todos los compañeros y compañeras que se han conectado en esta ocasión. Estos espacios son informativos y de opinión. Aquí hablamos sobre los hitos trascendentales del acontecer semanal y vamos conversando, comentando con académicos, con analistas, con profesores universitarios de nuestra universidad, los temas estructurales, los temas de fondo para no conformarnos solo con la forma. Así que les invitamos a que nos sigan y si no es de su agrado, están en su libre voluntad de no ver y ya. Eso nada más. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta el siguiente lunes. Buenas noches.